Continuamos analizando hoy en Costa Rica el tema relacionado con, usted no le quiere llamar desperdicio, ¿cómo llamamos esto, verdad? Que ocurre con los alimentos donde lamentablemente a veces pues tenemos que desecharlos porque o los manipulamos mal o yo que sé, a la hora de transportarlos por ahí se cayó algún alimento, se rompió el empaque, o compramos más de lo que pudimos consumir y se nos puso malo el alimento, ¿verdad? En la nevera, qué sé yo, le aparecieron hongos, o de repente uno dice, no, ya esto ya está descompuesto, hay que botarlo porque si lo consumo me puedo enfermar. O si de repente, yo qué sé, en el restaurante cocinaron más de la clientela que llegó ese día, y entonces pues hay que desechar aquel alimento. ¿Cómo podemos llamarle a en general, esta realidad? Son pérdidas o desperdicio de alimentos, ¿verdad? Ahí el tema conceptual es eso. Pérdida normalmente es algo no intencionado, es una falla en el sistema. Tuvimos un error de programación de producción y terminó saliendo más, o una falla en el pedido, ¿verdad? Y creímos que se iba a demandar más y no fue así. Y desperdicio normalmente cuando tenemos de alguna decisión de consumidor, ¿verdad? Decisión de alguno de los actores, ¿verdad? Que simplemente tomamos una mala decisión por desconocimiento, por ser insensibles todavía a la problemática, y ahí es donde termina descartándose ese producto. Vamos a ver, hay un fenómeno que creo que lo vivimos todos los días en el supermercado, en la feria del agricultor, en el tramito donde vamos a comprar la fruta, las verduras, las legumbres o los tubérculos. Y es que a veces quien nos vende quiere que le compremos cierta cantidad específica de producto. Y tal vez no nos venden el producto por unidad, o si nos lo venden por unidad nos los cobran más caro. Y de esa manera nos combinan a consumir quizás más de lo que ocupamos. ¿Qué se puede hacer sobre esa realidad? Sobre situaciones como esta, primero siento que siempre hay que pensar dónde están algunas de esas causas, ¿verdad? En el caso de los que producen y colocan ese producto, y hablábamos que justamente las pérdidas pueden ser a razón de una falla en el sistema, puede ser que tengamos en algunos momentos sobreproducción de un bien. Cuesta mucho, ¿verdad? Hay todo un tema de logística y programación de la producción detrás de esto, que muchas industrias y empresas pues van gestionándolo cada vez mejor, en otros casos no es así, e incluso hasta un factor climático puede estar incidiendo en el que a veces tenemos escasez de un producto y en otra más bien sobreproducción. Por supuesto, el producto hay que colocarlo de alguna manera, y ahí es donde podemos encontrar algunas prácticas comerciales que podrían resultar en esas ofertas y demás. Yo lo que podría decir, en el momento en el que empezamos a encontrar algunas de estas causas y tal vez en cómo actuar, el pensar, bueno, ¿cómo actúo yo entonces ante esta situación de mercado? Es que el otro día de hecho leía un mensaje donde decía, bueno, está bien, pida lo que usted va a consumir. Si ese no es el caso y hay un factor hasta económico de por medio donde yo puedo decir es que me sale un poco más accesible, más barato comprar esa promoción, pensemos entonces también en cómo yo gestiono mi inventario desde el hogar o desde una pequeña soda, un pequeño restaurante donde pude ver la posibilidad de comprar algo más barato, pero ver cómo gestionar ese inventario y pensar si será que hay una porción que la puedo congelar para ir utilizando posteriormente, hay una que la puedo cocinar y es el mismo producto cocinado de dos formas diferentes e igual los estoy consumiendo. Entonces, ante estas situaciones, hay acciones que podemos tomar como consumidores, pero también hay acciones que estamos empezando a prever desde la red y es justamente encontrar esas causas. Ok, interesante. Ocurre también lo mismo, por ejemplo, cuando llegamos a una soda o a un restaurante. De repente quien nos vende aquel almuerzo quiere que consumamos el doble de la cantidad que realmente ocupamos. En proteínas, en carbohidratos, en azúcares. Porque entre más consume, más vendo y más ganancia me queda. Entre menos se consume, menos vendo, entonces gano menos. Es un asunto de economía. Detrás de esto hay un tema de economía. Entonces, pues uno llega y le dice a la persona, mira, pero tanto arroz no, nada más una cuchara
No, pero frijoles nada más una. Mira, pero es que el bistec está muy grande, es el doble grande de lo que yo ocupo. O sea, al final de cuentas deberías de tal vez de servirte la mitad de aquel casado, como lo llamamos popularmente en Costa Rica, ¿verdad? Aquel almuerzo, de lo que realmente nos están sirviendo. O de repente el refresco lo queremos sin azúcar, porque así nos lo recomendó la nutricionista, pero ya viene con azúcar. ¿Qué se podría hacer en estos casos? Hay varios asuntos y empezamos a detectar que hay como un truco también en que no necesariamente hay una venta forzada a veces, sino que tal vez no estamos encontrando los costos asociados a ese exceso de producto también que se está colocando, porque finalmente el comercio va a tener una presión también de mejorar su inventario y demás, o sea, va a tener que hacer también una erogación mayor para tener el abastecimiento necesario de ese producto que tal vez está terminando en la basura. Entonces, en el momento en el que empezamos a detectar, a diagnosticar, es donde el mismo comercio también puede tomar la decisión de hacer un uso más racional de sus recursos e indudablemente eso también tiene un efecto positivo en sus recursos económicos y en la permanencia de la actividad. Pero algunas de las cosas en las que hemos empezado a trabajar justamente para encontrar qué hacer es primero entender el porqué. Para esto, la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, con varios de sus miembros público, privado y académico, ha gestado una guía para medición del desperdicio en cocinas, tanto institucionales como comerciales. ¿Qué es lo que esto nos ha llevado a ver? Empieza a ser un elemento de sensibilización y de diagnóstico para soportar después la toma de decisiones, donde, por ejemplo, el restaurante puede empezar a darse cuenta si la mayor pérdida está haciendo en bodegas. Si es ahí, bueno, son soluciones que tienen mucho que ver con su manejo de inventarios, las cámaras de frío, qué sé yo. Si es en preparación, ahí las soluciones también van a ser diferentes. Puede ser invertir en algún momento en una modificación del proceso o en el equipo, o simplemente incluso dedicar más tiempo a las buenas prácticas en la manipulación del alimento, su preparación o la innovación gastronómica. Y también esta guía nos puede dejar ver si la mayor cantidad de desperdicio de alimentos está siendo generado en los platos servidos. Y ahí pueden darse razones como, por ejemplo, variar la porción del alimento que se sirve, verificar hasta la oferta que hay de alimentos, ¿saben ricos o no saben ricos? Creo que a todos nos gusta comer bien, entonces puede ser que por más intención que se tenga el alimento, ¿verdad?, tuvo algún problema en la preparación y se puede mejorar. Puede ser un tema de sensibilización hacia el consumidor, sírvase lo que usted desee, y ya empezamos a encontrar algunos restaurantes donde también hay un aspecto de solidaridad de por medio, ¿verdad? Yo puedo decidir, solidaridad o diferenciación, podría empezar a decidir, bueno, porciones más pequeñas y que sea consecuente el costo de esa porción para mí como consumidor, o bien, en algunos casos decidir, ok, yo no voy a comerme toda esa cantidad, sírvame la porción que yo quiero, aunque ese sea el precio establecido. Y finalmente encontramos soluciones de otros actores que han empezado a surgir, por ejemplo, desde la ciudadanía, que son aquellos que piensan en cómo hacer la redistribución también del alimento. O sea, pueden haber cantidades que se prepararon de más, que no fueron tocadas, que todavía podemos garantizar su inocuidad, y algunas organizaciones lo que hacen es tomar ese producto y redistribuirlo a otras personas en necesidad. Por eso digo que hay como una visión también, ¿verdad?, de costo, de sensibilización y conciencia y de solidaridad en el proceso. Les decíamos al inicio del programa que ante toda esta realidad que hemos venido un poco conociendo ya acá en este espacio el día de hoy, la FAO pues ha mostrado preocupación desde el año 2000. Siente que en el planeta se están desperdiciando la tercera parte, no de los productos, pero sí de las tierras que producen. La cuarta parte del agua que se utiliza se está quizás también desperdiciando porque aquellos alimentos de repente se descomponen o de repente no se utilizan, y al final de cuentas pues son alimentos que podrían estar sufragando la necesidad alimenticia de tantos millones de seres humanos que mueren en el planeta y que no tienen que comer, ¿verdad? Sí. A raíz de esto, pues nuestro país da un paso, y es un paso muy reciente, de 3 años. Ustedes deciden conformar una red
compuesta por instituciones públicas y también empresa privada, para estudiar el tema, para analizarlo, para hacer una lectura del contexto y ver qué decisiones se pueden tomar. Estamos en esa etapa, en esa lectura del contexto y un mapeo de actores, me imagino. ¿Ya tienen ustedes por ahí o han descubierto algún tipo de estrategia o todavía la estrategia está por definirse? O la estrategia estuvo desde un principio, pero las tácticas ahora aquí las adecuando de acuerdo a cómo evolucionan los hechos. Sí, Costa Rica, al estar alineada a la estrategia regional, para el caso de Latinoamérica y el Caribe, para disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, siempre ha actuado a partir de 3 pilares principales. Esos son los que nos han marcado el norte y por ahí es por donde nos hemos venido moviendo. Por un lado, trabajamos en comunicación y sensibilización, y programas como el suyo es un gran aliado justamente para poder hacer que también nuestra ciudadanía conozca más sobre la problemática y vea que existen posibilidades para actuar. Por otro lado, trabajamos desde lo que tiene que ver con alianza y gobernanza. En este sentido, estamos claros que como la decisión no es de un solo actor o de un solo sector, tenemos que estrechar lazos. Entonces, lo que la universidad, como en mi caso desde el TEC, puede hacer en investigación, es vital que esté ligado a un sector productivo que puede tomar esta solución y ponerla en la práctica. Lo que FAO puede hacer al ser una instancia internacional, es llevarnos a facilitar espacios con actores gubernamentales, por ejemplo, para también empezar a gestionar algunas políticas públicas que mejoren la situación. Un ejemplo de esto es que ahorita en Costa Rica existe la política de producción y consumo sostenible recientemente aprobada, y es dentro de esta política nacional que se inserta la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos. Entonces tenemos incluso ahorita ya como una plataforma y sinergia que nos lleva a actuar al respecto. Y lo otro que hacemos es justamente también investigación, conocimiento e innovación. ¿Tienen ustedes ya un cronograma, un calendario con metas establecidas para más o menos ir midiendo qué tanto se avanza conforme el tiempo transcurre en este tema y de esta manera pues disminuir costos en esa cadena de consumo y también productiva, ¿verdad? Y de repente pues poder, qué sé yo, en un futuro lograr abaratar los alimentos, que los consumidores pues sintamos que hay una disminución del precio en las sodas o en los restaurantes, cuando vamos a comprar un producto, y que alcancen más los alimentos para muchos que no tienen que comer o que tienen que decidir entre si desayuno, almuerzo o cena, porque eso pasa en Costa Rica. ¿Tienen ustedes ya un cronograma de esto? Sí, la red lo que hace, en principio surge como una estructura enteramente voluntaria, que eso ha sido de hecho razón de admiración más bien en otros países donde no tuvo que surgir un mandato específico para que trabajáramos en la temática, sino que voluntariamente los distintos actores nos hemos dado cuenta que hay una razón por trabajar en la disminución del desperdicio de alimentos, y esto ha hecho que aún bajo esa estructura voluntaria vayamos poniéndonos en orden. ¿Qué quiero decir? Ya ahora todos los años tenemos un plan de acción donde cada actor dice, ok, yo desde mi perspectiva académica, privada, etcétera, propongo realizar las siguientes acciones, nos medimos la ejecución de esas actividades y empezamos a ver algunos resultados. Por supuesto, el que ya se genere un impacto nacional y poder generar este indicador que nos diga cómo nos estamos moviendo es un proceso que va a durar tiempo, pero sí, como le decía, empezamos a encontrar algunos actores e industria que nos dicen, sí, con esta sensibilización, con las mejoras que hemos hecho dentro del proceso productivo, nos hemos empezado a dar cuenta que hemos podido disminuir costos. ¿Y qué sucede con esto? Y estas empresas nos lo han dicho en algunos momentos. El que yo pueda reducir mi costo significa también que puedo mantener un precio a la hora de ofrecer el producto. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en la estrategia empresarial corporativa o la política que siga, pero sí podemos hacer una evidencia de lo que una buena práctica en la reducción de la pérdida de alimentos puede generar para la competitividad y la permanencia de los actores de un sector, que a fin de cuentas somos todos. Por supuesto, el consumidor se ve afectado con esa falta de alimentos, ¿verdad? Y podemos ver efectos en el precio,
pero también el transportista, el distribuidor, el procesador, el restaurante también ve retadas sus posibilidades de generar un ingreso cuando cada vez hay mayores costos por la disposición o la pérdida que eso genera y por lo que cuesta consumir ese alimento. Y por supuesto, todos integrados dentro de un sistema alimentario, cada uno de estos actores que se ve afectado a nivel de costo, también va a tener un reto, por ejemplo, en seguir manteniendo la generación de empleo. Entonces, el problema parece muy pequeño, a veces lo contextualizamos como la pérdida de ese tomate que tiré a la basura, pero definitivamente tiene retos importantes a lo largo de todo un sistema alimentario y de todo un sistema económico. Y también por ahí en el comunicado de prensa que nos enviaron, por ahí Rebequita que nos envió, ¿verdad? Nos percatamos de que ya hay empresas que han dado los primeros pasos y que están obteniendo logros. Una de ellas, si no nos catimamos en decirlo, es Unilever, Así es. según decía el comunicado, y esto pues nos hace pensar de que quizás haya un compromiso país que nos lleve pronto a reducir esta pérdida o desperdicio de alimentos, que en Costa Rica pareciera estamos dentro de ese promedio de la media o quizás un poquito por encima del 15% a nivel latinoamericano, que quisiéramos ojalá reducirlo a cero. Me imagino que a cero es difícil, es casi imposible, pero por lo menos a un número un poquito más, yo que sé, más decoroso, más objetivo, más justo, ¿verdad? Pues muchas gracias, Laura Brenes Peralta, profesora del TEC en Costa Rica, docente de investigación de la Escuela de Agronegocios, quien hoy nos vino a exponer junto con don Octavio Ramírez Mixter, coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Costa Rica. Un tema interesante, un tema que se las trae, que tiene que ver con la pérdida y el desperdicio de los alimentos desde su cadena productiva hasta de consumo, y que lamentablemente, bueno, pues esto podría estar encareciendo el proceso del consumo final, ¿verdad? Al consumidor final podría estar encareciendo el producto, y por qué no, pues si el intermediario tiene muchas pérdidas, porque yo que sé, manipula mal lo que carga, lo que compra, lo que revende, pues también es parte de ese encarecimiento. Y recordemos que uno de los problemas de la economía es la escasez de los productos, ¿verdad? Es la escasez de aquellos factores de producción, y se supone que si son escasos pues deberíamos de manejarlos lo más eficientemente posible para que las ganancias sean mayores y también para que esa escasez disminuya y todos tengamos al final de cuentas que comer. Muchas gracias, gracias también a la gente de la FAO, a Rebeca León por permitirnos este espacio, gracias a usted por su compañía. Espero que ojalá este programa sirva para sensibilizarnos un poquito, ¿verdad? Crear esa conciencia tanto en el productor como en el distribuidor y en el vendedor y el consumidor final, de que los alimentos tenemos que usarlos más eficientemente, con más cuidado y de la forma más oportuna para evitar pérdida o para eventualmente pues evitar que lamentablemente de repente pues simplemente aquellos alimentos haya que tener que desecharlos y que terminen en el bote de la basura. Por hoy es todo, gracias y que tengan una feliz noche. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Por eso, cuida tu corazón. Es el motor que te mueve, el que te impulsa a avanzar, el que te mantiene vivo. Si él hace eso y más por vos, ¿qué estás haciendo por él? Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero, más de 30.000 personas de comunidades rurales tendrían nuevas oportunidades para su desarrollo, ya que se podrían construir 185 puentes como este, ubicado en Golfito. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale. Te esperamos. Buenas noches.